Gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de compartir conocimiento con ustedes y dejar algunos puntos claros en torno a la microfilmación y a lo que el proceso de la microfilmación nos puede brindar. En principio, es normal y todas las personas que conocen de estos temas de tecnología habilitan la microfilmación como un proceso que ya está obsoleto o que es antiguo o que ya está en desuso y que por esa razón seguramente la microfilmación no tiene mucha cabida hoy en nuestra sociedad, pero hay que controvertir esa idea, hay que controvertir estos elementos porque finalmente la microfilmación es uno de los elementos más seguros que tenemos hoy en el marco normativo latinoamericano, o sea, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y con esas bondades, pues hablar de las ventajas que tiene la microfilmación respecto de la digitalización, pues habría que decir que el uno es complementario del otro. Y gracias, pues obviamente, a su marco normativo, gracias al decreto 2527 del 50 y al decreto 3354 del 54 en su artículo noveno. Pues de ahí es de donde nace la responsabilidad de la microfilmación y de lo que la microfilmación le permite a las compañías, tanto públicas, sean estas entidades u organizaciones públicas, como a las entidades privadas, porque pues el uso es para ambos tipos de sociedades. Pues mirando y viendo que la microfilmación pues atiende al tema de la preservación como un medio digital y que obviamente esto implica una disminución en los costos de almacenamiento, en los costos de administración, en los costos de manejo de tecnología, porque quien creyera, pero la microfilmación hoy permite las posibilidades de que usted no tenga toda su información en la nube o que no tenga que contratar un megaservidor para tenerlo disponible y entonces lo convierte en un repositorio de acceso de información digital. Y con las posibilidades hoy de seguridad de información y de vulnerabilidad de los sistemas informativos, pues es complicadísimo mantener un tema de información abierto y colocado en una red para disponibilidad de todos los ciudadanos y todos los usuarios que usted atienda, tanto en un entorno cerrado como en un entorno abierto como puede ser una entidad pública. De ahí pues la preocupación del Archivo General de la Nación y del Comité de Reprografía y Automatización del Sistema Nacional de Archivos. Bien es sabido que desde el año 2012 pues produjo algún documento en torno a lo que tiene que ver con el uso de la microfilmación o el uso del microfilm con las posibilidades de ser atendidas dentro del marco normativo para las entidades tanto públicas como una recomendación de preservación de documentos y no solamente de preservación a largo plazo, sino que también de acceso a documentos de carácter vital o documentos de carácter legal que serían pues algunos de los documentos más importantes que hay dentro del Estado, pero también viendo que los archivos de las entidades privadas también se pueden atender en ese mismo marco. Así fue cuando expidió la guía AGN 2009 y que si ustedes consultan la página 29, pues obviamente que pues tiene elementos de reprografía y de automatización en el uso del microfilm como tal. Hay que ver también que en Colombia el marco jurídico para el manejo de los documentos o el manejo de archivos es pues exhaustivo, es muy amplio. Está desde la ley 594, la ley 39 del año 81, si ustedes lo recuerdan bien, pues la ley 270 del 96 en el artículo 95. También está la ley 527 del año 99, el decreto 2527 del 50, que ya lo vimos ahora y del que hemos venido hablando, así como del decreto 3354 del 54. O si lo recuerdan mejor, también está la normatividad técnica que tenemos, la NTC 3723, que habla sobre la micrografía,
que finalmente traduce microfilmación sobre películas de tipo gelatina y de sales de plata, tanto en 16 milímetros como en 35 milímetros, y las técnicas que corresponden a la operatividad de un laboratorio de este tipo dentro de una organización. También están la norma técnica 4080 de micrografía, entonces para que ustedes lo tengan claro. Pero pues también ha expedido el Estado otra normativa, como el decreto 2620 en el año 93, y así también la norma técnica 5238 de micrografía o de microfilmación de series. Entonces, pues vasto es el recorrido, sin dejar de lado obviamente lo que ha expedido el gobierno nacional a través del Código de Comercio, que pues para el comerciante o para el empresario privado bien tiene consultar en el artículo 48 al 60 la normativa que atiende a el uso y la implementación de este tipo de tecnologías dentro de las responsabilidades que tiene un empresario hoy en el Estado colombiano. Entonces, pues viene a bien decir que eso es algo de lo que tiene nuestro marco normativo, así como abuelo de pájaro. De otro lado, pues ver también las ventajas del uso de la microfilmación en sus beneficios, pues es vasto. Decíamos ahora que el tema de seguridad, que el tema de preservación, que el tema de uso de tecnología, que el ahorro de espacio, que el acceso relativo, o sea, porque relativo, ¿por qué? Porque pues a veces es demasiado rápido, como a veces es demasiado dispendioso el consultar un documento en archivo físico. Pero si usted lo tiene a través ya de un proceso de microfilmación, y si usted digitalizó, que es el aplicar tecnología a esa microfilmación y pudo convertirlo en microfilmación electrónica, pues usted va a tener la disponibilidad de acceder a esos fotogramas a través de un índice electrónico y configurar su base de datos y conectarla a un gestor documental, y el gestor documental ponerlo en la red para disfrute de sus usuarios. Entonces pues usted tiene bondades interesantísimas, sin quitar de lado algo que me parece que es valiosísimo, y es el uso de que el documento a través de la microfilmación tiene desde el año 50 valor probatorio que viene a ser tenido en cuenta en el documento electrónico con la ley 527 del 99. Entonces, fíjese que desde el año 50 un microfilm ya tenía valor probatorio, y lo convertimos y lo llevamos a lo digital o a lo electrónico en el año 99 con la ley 527 del 99. Entonces, ahora digamos que hemos sellado con buen proceso el tema del valor probatorio y del uso de tecnologías para la recuperación de información y sobre todo de documentos que sean vitales o que para la organización representen la continuidad del negocio. Eso es demasiado importante a la hora de usar la microfilmación. La microfilmación pues tiene como todo un ciclo. Entonces, hablando de la ley 594, ¿cierto? Del año 2000, la Ley General de Archivos, nos invita a pensar el documento en un ciclo de vida, en un ciclo de vida pensando en que el documento se planea, el que el documento está dentro de un sistema en la teoría sistémica y que luego es controlado dentro de ese proceso para poder llevar a ese soporte a un proceso de preservación a largo plazo. Entonces, así las cosas, pues hay todo un tema de alistamiento, hay un tema después de indización, hay un tema de reducción, usando pues las cámaras que se usan en la microfilmación. Entonces, como es un tema de fotografía, de uso de fotografía, se usa una reducción del tamaño del fotograma para poder ser almacenado como fotograma dentro de un rollo de película, que ya lo decía yo, pues es un tema de unos 30 metros, y en esos 30 metros puede almacenarse en unas 2.500 imágenes, lo que correspondería casi a decir que usted ha almacenado en un rollito algo parecido a una arroba de documentos. Entonces, eso es bastante el peso que usted le puede quitar a su archivo llevándolo a un rollo de microfilm. Y pues luego de ello,
pues escoge usted también la tecnología de la película, porque la película puede estar constituida tanto en sales de plata o una película, pues esto también nos permite una mirada de la velocidad y el contraste en el equipo que se use. Entonces, si usamos un equipo rotativo o si tenemos una velocidad media, entonces con alto contraste y con una resolución alta, pues entonces usamos otro tipo de equipo, sean estas microfilmadoras o planetarias o rotativas. Entonces, dependiendo de ello, hay que escoger también el tipo de película para el proceso que estamos realizando. ¿Eso qué nos va a permitir a nosotros? Pues nos va a permitir un proceso ideal, nos va a permitir un proceso que tenga una buena recuperación y que tenga una alta garantía en el tiempo para poderse almacenar a veces con condiciones agrestes. Entonces, pues hablando del almacenamiento y de la protección, pues las películas realmente son muy duraderas y pues en buena condición de humedad, ¿cierto? De una humedad relativa y de una temperatura ambiente, pues entonces estas películas resultan ser un buen medio para el almacenamiento de documentos. Hay que tener en cuenta que pues obviamente las películas pueden afectarse por agua, pueden afectarse por fuego, pues por el tipo de mueble en el que se almacenen o por la variación de la temperatura o los hongos que pueda haber frente a la humedad que estén expuestas o el daño por el polvo o por el uso de los microscopios y la tecnología. Entonces, pues hay que tener en cuenta que también hay cosas que lo pueden afectar. Pero no con ello, pues dejar de lado el que usted puede configurar su sistema en un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo y en ello implementar como un proceso de tecnología la microfilmación electrónica, la digitalización de esos rollos que usted hizo de microfilmación y llevarlo a una recuperación donde usted puede hacerlo o a través de una base de datos o atenderlo a través de CDs o DVDs, porque se puede colocar ahí la información, o convertir esos rollos de microfilmación a un disco, un arreglo de discos, o un disco duros o discos blandos, y usted puede llevar esa tecnología aquí y pues hace el proceso y no pierde ese trabajo que hizo en el pasado. Y puede seguir teniendo la disponibilidad de sus rollos de microfilm, pero hoy con unos índices electrónicos que le van a permitir a usted trabajar y con esas posibilidades de recuperar su información sin haber perdido un trabajo pasado y una cantidad de dinero importante que invirtió en esto. Entonces, pues las posibilidades de recuperación y de localización de información son altísimas. Ahora, pues puede usar una impresora normal para imprimir el documento o puede tener un lector impresor que le permite imprimir directamente del rollo o llevarlo directamente a una imagen en PDF y exportarla a través de un sistema de gestión de documentos electrónicos con toda facilidad. Entonces, las bondades de la tecnología hoy son amplísimas respecto de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que las dinámicas para que usemos la microfilmación son altísimas. Entonces, pues mi recomendación es hacer uso de las tecnologías, hacer uso del marco normativo que nos permite disfrutar hoy del valor probatorio del documento electrónico en ambientes electrónicos o digitales ir en parte hacia esta nueva dinámica de la gestión del conocimiento y procurar porque nuestras entidades busquen formatos de protección de la información llevadas a una preservación a largo plazo. Entonces hay demasiada documentación sensible y ahora yo creo que una conclusión que viene bien a este proceso es que la pandemia nos invitó a llevar nuestros archivos, a usar tecnología y a implementar procesos de transformación digital que son la mecánica necesaria para poder encontrar en la información ese valor tangible que tiene la información y convertirlo en valor productivo, en valor económico de nuestras empresas desde una pyme, una MIPYME o una industria privada o una empresa pública.
Yo lo que creo es que la información como recurso debe ser explotada y no solamente almacenada, sino que debe ser disfrutada y llevada a estándares que produzcan valor económico dentro de las organizaciones. Entonces, pues agradezco muchísimo la invitación y pues atento a sus preguntas que vamos a contestar en el chat. Muchísimas gracias.